Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos, los discípulos, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y luego se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Después de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, la multitud de 5.000 hombres estaban sorprendidos del poder de Jesús y convencidos de que su poder venía de Dios. Así que decidieron tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey de Israel. Ellos pensaban que si Jesús podía alimentarlos y usar su poder contra los romanos, podrían conquistar Israel y recuperar el poder que algún día tuvo la nación. Jesús, al saber lo que pensaban hacer, se retiró al monte solo a orar y mandó a los discípulos que se adelantasen primero a la ciudad. Jesús sabía que su misión no era conquistar imperios terrenales, sino vencer al pecado. Así que antes que cualquier tipo de tentación y oportunidad del enemigo llegase, Jesús se apartaba, se refugiaba en la oración con el Padre. Jesús es nuestro Creador. Jesús tiene control sobre todo lo que existe. ¿Te imaginas lo que el poder de Dios puede hacer en tu vida? Solo debemos darle un espacio en nuestra vida. ¿Cuánto deberíamos aprender nosotros de esto? La naturaleza del ser humano siempre nos va a llevar a buscar el reconocimiento y la fama, pero Jesús, en vez de buscar eso, decidió buscar a Dios. Los romanos dividían la noche en 4 partes llamadas vigilias, y cada vigilia tenía 3 horas. La primera vigilia es el anochecer, de 6 a 9. Luego tenemos la medianoche, que va de 10 a 12. Y seguida, por el canto del gallo, de 1 a 3. La última y cuarta vigilia es en el amanecer, de 3 a 6 de la mañana. Los discípulos habían entrado en la barca antes de llegar la noche, y mientras Jesús estaba en el monte orando, ellos se encontraban luchando contra el viento y el mar. Llevaban alrededor de 9 horas remando, estaban cansados y apenas habían avanzado 4 o 5 kilómetros durante toda la noche, y aún les quedaba el doble del camino por recorrer. Cuando Jesús terminó de orar y vio a los discípulos luchando contra el viento desde la orilla, se acercó a ellos caminando sobre el mar. Qué gran poder tiene Jesús, ¿verdad? La propia naturaleza, la misma naturaleza, está sujeta a él. Recordemos que Jesús es el creador de este planeta. Él está por encima de las leyes de la física. No hay nada en esta tierra que no esté bajo su control. Todo cuanto existe le pertenece. La palabra de Dios dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A pesar de ser Dios, Jesús no caminó sobre el agua usando su poder, sino el poder del Padre. Cuando los discípulos lo vieron, se llenaron de temor y empezaron a gritar asustados. Creían que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, a muchas personas les decía: ten ánimo, no temas. Hoy Jesús nos está diciendo: ten ánimo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Siempre utilizamos este pasaje, ¿verdad?, para mencionar, ¿no?, que cuando ponemos nuestra mirada en Jesús no nos hundimos, ¿verdad? Pedro se hundió porque quitó la mirada de Jesús, ¿no? Y a través de ese versículo empezamos a sacar un pequeño mensaje, ¿no?, una enseñanza. Pero pocas veces mencionamos que Pedro fue el único valiente de la barca, el único que estaba dispuesto a andar sobre el agua. ¿Dónde estaban los otros 11 discípulos? ¿Dónde estaban? En la barca. Pedro fue el único. Al menos Pedro empezó a andar sobre las aguas. Y sí, sabemos que se empezó a hundir, y por eso Jesús le tuvo que tender la mano, ¿no? Pero fue el único valiente. Qué increíble es el poder de Dios. No solo controla todo cuanto existe, sino que además lo comparte con nosotros. Pero tenemos que tener la fe de pedirle. De los discípulos en la barca, solo uno tuvo la osadía, la valentía de pedirle esto a Jesús. Pedro tenía aún en su memoria el recuerdo de la multiplicación de los panes y los peces. Aún recordaba cómo el pan se multiplicaba en sus propias manos, como hemos visto en reflexiones anteriores. Quería volver a experimentar el poder de Dios de manera cercana. Jesús ya le había enseñado a sus discípulos en otras ocasiones: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así que Pedro solo estaba reclamando esa promesa de Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, sálvame. Esas fueron las palabras de Pedro. Pedro perdió de vista a Jesús. Se dejó llevar por el viento que lo rodeaba. El mismo viento que llevaba luchando toda la noche y tuvo miedo. Durante unos segundos Pedro combatió contra ese viento por la fe, puesta su mirada en Jesús, pero vio diciendo: wow, estoy andando sobre el agua. Wow, esas olas son inmensas. Empezó a quitar su vista de Jesús. Ya Jesús lo había dicho antes. El miedo en la vida del cristiano es una muestra de falta de fe. Así que Pedro se empezó a hundir. Y esto mismo nos ocurre a todos nosotros cuando dejamos de mirar a Jesús y nos dejamos llevar por las tormentas y las tempestades que nos rodean. Si nuestros ojos no están puestos en Jesús, siempre nos vamos a hundir. Pero el amor de Jesús es tan grande que Pedro solo tuvo que decir 2 palabras para recibir la ayuda de Jesús, la ayuda de nuestro Salvador: Señor, sálvame. ¡Qué palabras tan hermosas! Pedro reconoció inmediatamente que su horror era por falta de fe, porque quitó su mirada de Jesús. Pedro reconoció inmediatamente ese error y ¿qué hizo? Buscar a Jesús. Clamó al único que le podía sacar de esa situación: Jesús. Es un ejemplo, pero es muy aplicable. Si tú estuvieras en alta mar, si tú estuvieras en el océano y te quedas a la deriva, ¿a quién vas a clamar? ¿Clamarías a tus padres? ¿Clamarías a un amigo? ¿O clamarías al único que te puede sacar de esa situación? Obviamente clamarías a Jesús. Pedro podía haber clamado, haber gritado a su hermano Andrés: Andrés, sácame de aquí, o a los otros discípulos, pero clamó al único que le podía sacar de esa situación. Pedro no luchó por levantarse, no podía, había perdido su fe por el miedo que tenía, pero frente a él estaba Jesús y sabía que Jesús lo iba a ayudar. Hoy quiero invitarte a meditar en el poder de Jesús. En su misericordia, en su amor, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. No necesitamos rituales sofisticados o tal vez oraciones planeadas y repetitivas. Solo necesitamos un corazón sincero, un corazón que diga: Señor, sálvame. Y vamos a recibir la salvación de parte de Dios. El poder de Dios, el poder que está por encima de todo, el poder que tiene Jesús. No hay tormenta o dificultad que esté por encima de Dios. Así que hoy puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila, ya que Dios te invita a caminar con Él.
siempre estará dispuesta a buscarte, a sacarte de la tempestad, pero solo tenemos que clamar. Solo tenemos que decir: Señor, sálvame. No sé orar. No hace falta hacer oraciones largas. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Perdóname porque he fallado, he pecado. Y Jesús te tenderá su mano y te sacará de allí.